Buen día, amados hermanos. Estamos una vez más en el canal de Senda Antigua para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Dios, gracias porque nos has dado un día más de vida, porque nos has dado fuerzas para hacer lo que tú tienes planeado para nosotros hoy. Gracias porque nos diste aliento y cuerpo para poder levantarnos y caminar, porque estuviste con nosotros la noche anterior. Gracias por que ahora nos has dado este tiempo para estudiar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy estudiaremos el capítulo 7 de Romanos. En este capítulo Pablo nos explica que para los que están bajo la ley, el hombre está sujeto a ella mientras está vivo. Ahora vamos a empezar a leerlo, leeré todo y después lo explico. Dice: analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer está casada sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos el fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo quiero yo, sino el pecado que mora en mí. Así que querido yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley
de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí nos quiere decir que como la mujer casada está sujeta a su marido, pero si no muere la mujer queda libre de la ley del matrimonio, y si se casa con otro no adultera, que si el marido vive y ella se une a otro adultera. Nosotros hemos muerto a la ley por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ya somos libres del pecado y ahora nos unimos al cuerpo de Cristo, que resucitó de los muertos, y por esto nosotros debemos llevar frutos por la gracia. Cuando no conocimos a Cristo, pecábamos y vivíamos en pasiones pecaminosas y dábamos frutos contrarios a los frutos del Espíritu Santo, frutos para muerte. Esto Pablo lo compara con la ley que era para cuando el marido estaba vivo y la mujer estaba sujeta a él. Él lo compara con nosotros y Cristo. También nos quiere decir que cuando el pecado mora en nosotros es por la ley que conocemos que lo que hacemos está mal, sino de qué manera sabríamos en el tiempo pasado que robar, adulterar, matar era pecado. Pero por el mandamiento el pecado fue revelado y yo morí por la condición del pecado que yo no conocía hasta que conocí la ley. Entonces es buena la ley porque revela nuestros errores y conocemos que estamos espiritualmente muertos. Por la buena que es la ley, conocimos que las cosas que hacíamos eran malas y produjo en nosotros muerte por medio de lo que es bueno. Si nos dejamos gobernar por el pecado, somos carnales, mas la ley es espiritual, y si estaba en pecado lo que no queríamos, eso era lo que hacíamos, porque caminábamos en la carne, apartados del Espíritu, y si la ley nos separa del pecado, entonces la ley es buena, porque revela que el pecado que moraba en nosotros nos gobernaba, y el bien no moraba en nosotros, porque no hacíamos lo que sabíamos que era bueno. De esta manera conozco que la ley es buena y necesaria. Por eso, según el hombre interior, me deleito en la ley de Jehová. Por este motivo también Jesucristo dijo que el que no venía a quitar la ley, sino que a cumplirla, y que se cumpliera para que el bien morara en nosotros. Esto es lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a hacer una oración para terminar el video. Padre, gracias porque nos diste este momento para estudiar tu palabra y porque estuviste con nosotros aquí. Gracias porque has estado con nosotros y pudiste iluminar nuestro entendimiento para aprender más de tu palabra. Ayúdanos a hacer como aprendimos hoy en el capítulo 7 de Romanos, a morir al pecado. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Este es el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Que tengan un bonito y bendecido día y hasta luego.